Hola, mis queridos amigos. De nuevo juntos para hablar un poquito sobre temas diferentes, como acostumbramos acá en el programa. Estamos en el programa Destellos que se transmite desde Texas, en Houston específicamente, a través de Urantia Televisión, sus redes sociales y también por YouTube en Destellos con Lucy. Como siempre, ¿verdad? Los sábados a las 6 de la tarde nos encontramos para profundizar o hablar sobre diferentes temas. Bueno, el tema de hoy, ya no les voy a trazar más, es este. ¿Qué es el discernimiento por el espíritu? Hay muchos documentales, materiales que nos hablan sobre el discernimiento espiritual, el discernimiento de espíritus. Eso lo toman como una realidad y una verdad en, en las religiones, en todas las religiones. Entonces es un punto que es bonito tocarlo. Es bonito que lo recordemos, si ya lo sabemos, y si no, pues que aprendamos ciertas cositas, que siempre hay cositas nuevas que uno puede, pues, aprender. Entonces, vamos a empezar con qué es el discernimiento espiritual, o sea, ¿qué es discernir por el espíritu? ¿Mm? ¿Qué es discernir por el espíritu? Bueno, el contenido de hoy, como siempre, se los anticipo para que vean lo interesante de este programa. No nos falta una pequeña introducción, pero vamos a hablar de cómo percibir la guía divina en el discernimiento espiritual. Eso es alguna pregunta que siempre nos hacemos. ¿Cómo percibir esa guía divina? También vamos a ver una mirada desde el punto del libro de Urantia. ¿Qué nos dice el libro de Urantia con sus revelaciones y sus citas en los documentos? Además, vamos a hablar de la experiencia espiritual de cada uno de nosotros o de los que desean tener una experiencia espiritual y la motivación que nos lleva a hacer este discernimiento para precisamente tener esa experiencia espiritual de discernir la voluntad de Dios, de discernir lo que conviene. Ahora también veremos qué se necesita para hacer el discernimiento espiritual. Entonces, el discernimiento por el espíritu, en primer lugar, es una capacidad fundamental para todos aquellos que buscamos comprender la voluntad divina o desarrollar una conciencia espiritual. Pero además de ser una capacidad, también es un proceso, o sea que no es algo estático, tiene movimiento, tiene una trayectoria y tiene también unos resultados. Entonces se trata de un proceso de evaluación y comprensión profunda, que va más allá de la percepción ordinaria, permitiendo discernir entre lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, lo sagrado y lo profano. Miren todas las ventajas que tenemos con el discernimiento. Es un contraste. A menudo, el discernimiento espiritual está asociado a las prácticas religiosas o espirituales, no a menudo, siempre. Pero también el discernimiento por el espíritu implica una conexión íntima con la propia esencia interior, la sabiduría divina o la energía cósmica según las creencias individuales. En este proceso está presente, por supuesto, la meditación, la oración, esas reflexiones profundas que hacemos, esa introspección, porque nos permite ir conociéndonos cada día más y mejor, y también la guía del espíritu, que se percibe entonces de varias maneras. Entonces, para percibir la guía divina en
el discernimiento espiritual, que es algo que siempre nos preocupa, pues tenemos que es indispensable en primer lugar cultivar esa conexión espiritual profunda con la divinidad, con Dios, para estar receptivo, con mente abierta, sin detenernos a juzgar o a razonar, porque entonces perdemos esa conexión. Esa conexión fortalece tu receptividad a la guía divina. Entonces es, en primer lugar, necesaria estar en esa conexión. Puede ser que hayas tenido un día de mucho trabajo, de problemas, de muchas distracciones, y entonces necesitas, en primer lugar, pues reconectarte. Pues podría ser, como te digo, en un lugar tranquilo o simplemente si estás ya dispuesto, pues hacer esa presencia de que estás ante algo divino, esa chispa divina que te está habitando y que quiere hablarte, guiarte si tú lo dejas. Entonces es indispensable esa conexión con lo divino, en primer lugar. Pero necesitamos también poner atención a lo que nos dice la intuición. Tienes que escuchar. La intuición es una forma común en la que la guía divina se comunica con nosotros. Aprende a confiar en tus corazonadas, sensaciones, sentimientos internos que puedan surgir durante el proceso de el discernimiento. También hay que observar los signos. Bueno, ¿a qué signos me refiero? Mira, recuerda que hay una frase muy famosa que se llama que se dice el signo de los tiempos o los signos de los tiempos. Eso tiene mucho significado. Entonces, presta atención a esos signos que son sincronicidades, coincidencias, eh, personas que pueden surgir en tu vida cuando menos lo esperas. Y todo esto te va dando como un hilo conductor hacia la voluntad de Dios o el plan que Dios tiene para ti. A veces, estos eventos aparentemente aleatorios pueden ser mensajes sutiles de la guía divina. También la paz interior. La guía divina a menudo, casi siempre, se experimenta en un estado de paz interior y claridad mental, claro. Practica entonces el autocuidado. ¿A qué me refiero con el autocuidado? Bueno, pues la manera en que estás sintiendo, la manera, tu alimentación podría ser también, porque entre menos contaminantes tengas, pues entonces tu organismo, tu mente está más libre para hacer todas estas reflexiones, meditaciones. Eso podría ser también tus relaciones. Si hay relaciones que te están inquietando, pues hay que dejarlas a un lado o em, hay que, por lo menos en ese momento en que tú quieres discernir algo, podría ser sobre esa misma relación. ¿M? Y así hay muchas cosas en las que tienes que tener cuidado. Ahora, no debe faltar la gratitud y la aceptación. La gratitud hacia Dios, aceptación de la voluntad de Dios que a veces no la comprendemos. Entonces lo que te estén diciendo a veces, o lo que estés sintiendo que esa chispa divina te está diciendo, a veces pues como no nos gusta, pues la rechazamos y ahí se acaba entonces esa conexión con lo divino y se acaba la experiencia del discernimiento, que no debemos permitir que eso ocurra. También hay que tener un discernimiento constante. Es bien difícil, sí, lo reconozco, es bien difícil, pero hay que tratar, hay que tratar. Recuerda que el discernimiento es ese proceso continuo y evolutivo. Entonces, estar abierto a la guía divina significa estar dispuesto a ajustar, a refinar tus percepciones a medida que avanzas en tu crecimiento espiritual. Recuerda también practicar la paciencia. La guía divina puede manifestarse de formas inesperadas y en momentos inesperados también. Entonces, practica la paciencia y la confianza en que la guía adecuada va a llegar en el momento adecuado. Por ejemplo, en nuestra personalidad, esa personalidad
como don divino que nos ha dado nuestro Padre, la mente interviene constantemente entre el espíritu y la materia. Entonces, hay tres tipos de luz que iluminan el universo. Tenemos la luz material, que es la que vemos aquí en las casas, en los trabajos. La luz material es la luz física, por decirlo así. Pero también tenemos el discernimiento intelectual. Ese es otro tipo de luz, ese discernimiento intelectual que nos ayuda a distinguirnos de los animales, a encontrar esas rutas que estamos buscando. Y también la luminosidad del espíritu. Entonces les estoy hablando de tres tipos de luz que iluminan el universo y por lo tanto esa luminosidad está también en nosotros porque somos parte del universo. Es la luz material común y corriente, la luz del discernimiento espiritual o intelectual también y la luminosidad del espíritu que es la que debemos fomentar más, la que debemos hacer crecer, que ese espíritu sea luminoso para que podamos ser em, el discernimiento constante, para que lo podamos percibir, sentir y actuar sobre ello. Entonces, veamos, desde el libro de Urantia, ¿qué nos dice el libro de Urantia? Está, cómo es que está reforzando esta idea del discernimiento? Y nos está dando también nos está hablando de la gran importancia que tiene el discernimiento en nuestras vidas. Está ahí, está listo para que sea utilizado. Ya vamos a ver también cómo, ya dijimos unas actitudes, pero también hay otras cosas más que vamos a hablar sobre eso. Entonces, el libro de Urantia nos dice en su cita de los documentos que Em, en el documento número uno, fíjense bien, empezando el libro, el documento número uno, sección 6, párrafo 4, nos dice que el espíritu divino prepersonal que mora en la mente mortal lleva en su presencia misma la prueba válida de su existencia actual. Pero solo puede comprenderse el concepto de la personalidad divina por medio de el discernimiento espiritual de experiencia religiosa personal y genuina. Entonces aquí ya nos están hablando que en ese discernimiento espiritual es una experiencia religiosa genuina pero que está manifestando en sí misma la presencia de ese espíritu prepersonal que le llamamos ajustador de pensamiento y que a mí me gusta llamarlo la chispa divina. También en el documento 2, en la sección 2 y párrafo 6, nos dice, el toque personal y liberador de Dios, de la perfección, sobrecoge el corazón y envuelve la naturaleza de todas esas criaturas mortales que han ascendido al nivel universal de discernimiento moral. Fíjense bien, aquí el discernimiento moral nos lleva a una ascensión, a escalar un nivel superior. ¿M? Y se vuelve liberador. Es personal, claro, y se vuelve liberador de Dios, de Dios en ti. Es muy importante. El documento número 4, en la sección 3, párrafo 6, nos dice, el imperfecto discernimiento mortal puede entender, fíjense bien, la perfección de la bondad divina solamente por su constante asociación con la imperfección relativa de las relaciones del tiempo y la materia en los movimientos del espacio. Este está un poquito enredado, un poquito difícil de reflexionar, pero no deja de hablarnos aquí de el imperfecto discernimiento mortal. O sea, por eso es un proceso, porque no, no es que vamos a lograr un discernimiento perfecto. Estamos en un proceso
que nos va a llevar a conocer realidades y a contrastar las realidades que nos dan la verdad, que nos dan la belleza, que nos dan la bondad, o sea, que nos están manifestando esa presencia de Dios en lo que se refiere al tiempo y al espacio en que vivimos. El documento 5, en la sección 1, párrafo 4, nos dice que en una parte de esto dice, es posible alcanzar niveles crecientes de discernimiento espiritual y de significados cósmicos, independientemente de todas las diferencias socio-morales de los ambientes materiales diversificados en los mundos evolutivos. O sea, no hay nada que atrase este proceso de discernimiento, este trabajo de discernimiento. No hay nada. No, no importan los ambientes materiales. ¿Qué es lo que importa? Es tu disposición, tu voluntad para ponerte en este estado de discernimiento, de contacto con el, la chispa divina o con el ajustador. En el documento número 6 nos dice, en la sección 6, párrafo 4, luego dice, según pasáis a través del superuniverso, y proseguís hacia Abona, se esclarecen muchos de estos misterios ocultos por el Espíritu en la medida en que comencéis a ser dotados de la mente del Espíritu, el discernimiento espiritual. Miren qué bonito. La mente del Espíritu, el discernimiento espiritual. Documento 12. Estamos tratando, miren cómo el libro de Urantia toca el punto del discernimiento en casi todos los documentos, porque es algo muy necesario. Entonces, en este documento 12, en la sección 5, párrafo 9, ¿qué nos dice? Dice, la personalidad crea un singular sentido del tiempo, fíjense bien, mediante el discernimiento de la realidad, más una conciencia de la presencia y la noción de duración. O sea que percibimos el tiempo y la duración de los acontecimientos discerniendo la realidad en que estamos. En el documento 100, en el párrafo, en la sección 2, párrafo 2, nos dice, el crecimiento espiritual es en primer lugar el despertar a las necesidades. Luego, el discernimiento de los significados. Y finalmente, el descubrimiento de los valores. Fíjense bien, ¿por qué es necesario entonces el discernimiento? Porque nos lleva a ese crecimiento espiritual que nos hace, en primer lugar, despertamos a las necesidades. Bueno, necesidad de Dios, porque vamos a reconocer los límites que tenemos. Esos límites no los podemos em, superar o traspasar. Somos mortales. Entonces vemos esas necesidades de la ayuda divina, de ese chispa divina, de ese ajustador. Después, cuando ya conocemos esas necesidades, entonces entramos a ese discernimiento de los significados. ¿Qué significa cada cosa? Y al saber el significado de cada cosa, entonces vamos escogiendo los valores. ¿M? Vamos descubriendo valores. El discernimiento nos ayuda entonces a descubrir los valores que nos van a llevar después a la vida eterna, como se dice, y o a la vida después de la muerte. Entonces vamos creando preguntas y vamos obteniendo respuestas. Bueno, lo malo de esto es que por cada pregunta nos dan una respuesta, pero por cada respuesta van a salir 100 preguntas más. Pero ese es el proceso evolutivo al que estamos llamados. Ir respondiendo y respondiendo todas estas preguntas que van surgiendo a través del discernimiento en el espíritu, o sea, a través del espíritu de la chispa divina. Entonces, nos dice el documento 100 siempre en la sección 4, párrafo 4, dice, si alguien te irrita y te produce sentimientos de resentimiento, debes buscar
con simpatía el discernimiento de su punto de vista, sus razones de una conducta tan censurable. Nos ayuda entonces a comprender más a las personas que nos están rodeando, las actitudes que tienen. ¿M? Todo eso en base al discernimiento. Ay, ¿por qué esta persona está actuando de esta manera? ¿Me está hiriendo? ¿Me está ofendiendo? Eh, ¿Por qué? Entonces el discernimiento te va diciendo las intenciones, las razones que tiene la otra persona. Pero hablamos del discernimiento moral. Ahí no van metidas las emociones negativas. No estamos juzgando. ¿M? Estamos s- percibiendo, ni siquiera estamos razonando, estamos percibiendo esos motivos de la otra persona, que pueden ser buenos y pueden ser malos, claro. Entonces, aquí también vemos la importancia del discernimiento. Ahora dice, ya pasamos al documento 101, en la sección 1, párrafo 4. La religión dice, vive y prospera entonces, no por la vista y el sentimiento, sino más bien por la fe y el discernimiento interior. Miren, no, si es que el discernimiento nos va a parecer necesario en todos lados. Es una herramienta. Nos permite contrastar y sacar conclusiones en el sentido de mejoramientos. ¿M? Entonces, no es por la vista, dice, ni por el sentimiento que la religión prospera. Y nos referimos a la verdadera religión, a la que vino a enseñar Jesús. Sino dice que más bien por la fe y el discernimiento interior. ¿Quién nos da este discernimiento interior? ¿Quién nos da el discernimiento interior? Pues ya dijimos, la chispa divina que te habita, que Dios te ha regalado, porque es parte de Dios. Por eso Dios todo lo sabe, porque está dentro de ti. No hay forma de ocultarle algo. El documento también 101 nos continúa diciendo en la sección 2, párrafo 13. La verdadera religión es discernimiento interior de la realidad, el vástago de la fe, de la conciencia moral, y no un simple consentimiento intelectual en un cuerpo de doctrinas dogmáticas. La religión consiste no en proposiciones teológicas, sino en discernimiento espiritual interior y sublimidad de la confianza del alma. Esta cita es muy bella, vale la pena reflexionarla. Ese discernimiento interior dice que es hijo de la fe, de la conciencia moral, dice, y que no es intelectual y no es resultado de los dogmas que nos han enseñado. Aquí el discernimiento nos enseña la verdad. No nos deja que seamos manipulados ni utilizados por las tradiciones, por las religiones tradicionales, no. Es la verdadera religión que nos enseña Jesús. Y continúa el mismo documento, dice, la única seguridad que tienes de un Dios personal consiste en tu propio discernimiento. En cuanto a tu creencia en las cosas espirituales y también dice eh, la experiencia que tienes con ellas. Entonces dice, la única seguridad de que tienes ese Dios personal, o sea, que se entrega a ti de la forma única para ti, que no es igual a la que se entrega a otra persona, entonces dice que es tu propio discernimiento en cuanto a tu creencia de cosas espirituales y tu experiencia con ellas. ¿M? Quiere decir que entre más conocimiento de Dios tienes, estás teniendo una mayor experiencia. Y esto se debe a tu propio discernimiento. Ujú. Eso ayuda mucho. La verdad es que el discernimiento es algo bello, es algo, es una experiencia sublime que debemos practicar todos. Eso.
El conocimiento del Dios personal está ligado a tu propio discernimiento. Y continuamos también. El libro dice, aunque el discernimiento divino o espiritual sea un don, la sabiduría humana debe evolucionar. Entonces, ¿por qué nos hablan aquí de que el discernimiento divino, o sea, del espíritu, o sea, el discernimiento espiritual, sea un don? Porque ya viene implícito en nosotros a través de esa chispa divina que nos mora, o sea, la presencia de Dios. La presencia de Dios, con esa personalidad que nos ha dado, nos permite hacer uso de el discernimiento como una herramienta para descubrir valores, para descubrir más a Dios de la forma en que está actuando principalmente, personalmente con cada uno de nosotros. Otro documento, el 103, en la sección 0, párrafo 0, dice que a medida que la evolución avanza en un mundo habitado, los ajustadores del pensamiento participan cada vez más en el desarrollo de los tipos más altos de discernimiento religioso humano. ¿Ven? Aquí el ajustador nos está enseñando ese, ese discernimiento que necesitamos para que el desarrollo evolutivo de los mundos habitados sea cada vez más alto. Entonces, también nos dicen otros dos documentos, el 148 en la sección 6, párrafo 3. Así pues, aún a través del sufrimiento malentendido, Job ascendió al plano sobrehumano de comprensión moral y discernimiento espiritual. A través del sufrimiento malentendido, porque él lo miraba como sufrimiento y todos le decían, ¿para qué estás alabando a ese Dios que te está haciendo sufrir? ¿Mm? Y también en el documento 151, en la sección 3, párrafo 7, nos dice, la parábola, que es la que usaba Jesús para enseñar, dice, la parábola va de las cosas conocidas al discernimiento de lo desconocido. Por eso es que Jesús en las parábolas usaba cosas conocidas. Por ejemplo, el campo, la vid, ¿m? El cuento del rey. Son cosas conocidas, pero nos llevaba a la profundidad de lo que él quería enseñar. La profundidad de Dios, la profundidad del reino de Dios. Hacía similitudes en esas parábolas de cosas conocidas, llevaba a conocimientos profundos espirituales. Y eso hacía siempre que la persona empezara a discernir la verdad que estaba hablando Jesús. Bueno, entonces ahora hablemos de la experiencia espiritual. Ya vimos que el libro de Urantia nos da bastantes referencias sobre el tema del discernimiento, de la importancia que tiene. Pero antes de continuar, bueno, te voy a pedir que, por favor, si te gusta el programa, que te suscribas a él. Ujú. No te cuesta mucho. Te puedes suscribir y así disfrutas de todos los programas que van saliendo. También que nos des un like, ¿sí? Que nos des un like. Eso nos anima a seguir adelante. Que nos hagas comentarios, que comentes si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si quieres profundizar en algo más. Y también que compartas estas enseñanzas, estas reflexiones con otras personas. Los puedes tomar de temas de conversación, por ejemplo, y llegar a discernimiento, a conclusiones más importantes y profundas. Bueno, continuemos entonces. En la experiencia espiritual, este discernimiento es súper importante. Entendemos que el discernimiento es un mecanismo, es una herramienta de contraste que utiliza el ser humano para encontrar la verdad de las realidades, vivir experiencias
y tomar las decisiones y elecciones. Como les decía, es algo real, es un proceso, o sea, son experiencias y nos ayuda a un resultado, a tomar decisiones o elecciones verdaderas. Está relacionado entonces con la materia, la mente y el espíritu. No es algo solamente del cuerpo. ¿M? Está relacionado sí con la materia, pero también está con la mente y con el espíritu. Entonces vemos que se puede aplicar o nombrar según la utilidad que le estamos dando al discernimiento. Entonces el discernimiento podría ser un discernimiento, como ya vimos un poco, intelectual, podría ser moral y podría ser también espiritual. En este caso, estamos hablando del discernimiento espiritual, porque el discernimiento intelectual, el intelectual nos lleva a tomar decisiones tal vez de cosas de trabajo, de familia, bueno, de cosas de la cotidianidad de la vida. Ahora ya el discernimiento moral nos lleva a ese conocimiento de los valores supremos, del bien, del mal, ¿verdad? Y lo que es ya el discernimiento espiritual nos eleva a la perspectiva de dentro de la verdadera religión, el conocimiento de Dios y la conexión que nos permite saber ese plan que tiene Dios para cada uno de nosotros. Entonces, el discernimiento intelectual que lo utiliza mucho la ciencia, por ejemplo, para los descubrimientos y para todo, está haciendo un discernimiento con los experimentos que hace. Tenemos entonces el moral. Ujú. Por ejemplo, hacer el bien sin egoísmo. Ya es un discernimiento moral, porque estoy haciendo el bien, no porque me lo van a recompensar, porque me lo van a pagar, por decirlo así. No, estamos haciéndolo sin egoísmo. Y el discernimiento espiritual al que nos estamos refiriendo, que es tomar opción por los valores supremos que constituyen el alma, como camino para crear y encontrar el estilo de vida conforme a la voluntad de Dios. Esto es el meollo del asunto. ¿M? Tomar opción por los valores supremos que construyen el alma. Y es un camino, ay, perdón, se me fue, un camino para crear y encontrar el estilo de vida conforme a la voluntad de Dios, que es lo que todos queremos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, hay que discernirlo. Aquí tienes tu espíritu, el ajustador de pensamiento. ¿M? Entonces, el discernimiento realizado a la luz de la oración y de la razón iluminada por la fe nos ayudará a elegir la mayor alternativa, perdón, la mejor alternativa para nuestras vidas. Entonces, entremos a la motivación. ¿Cuál es la motivación hacia la vida y la experiencia espiritual? Bueno, lo primero es la primera fuerza moral motivante del hombre, es la lucha por encontrarle un sentido a su propia vida. Este sentido es único, no se parece al de nadie más y específico, en cuanto es uno mismo y uno solo quien tiene que encontrar. Nadie va a venir a decirte, bueno, aquí es que debes hacer esto. No, el único que te puede dar pautas y guías es el espíritu interior que tú tienes, la presencia de Dios en ti. Es el único. Y también entonces nosotros no planeamos completamente el sentido de nuestra existencia, sino que lo vamos descubriendo en la medida en que su búsqueda puede nacer de una tensión interna y no de un equilibrio interno. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, quiero decir que esa tensión interna que mencioné se refiere a los momentos de crisis. Hay momentos de crisis que te hacen despertar y buscar esa sabiduría divina, ese discernimiento de qué debes hacer en ese momento de crisis. Y la mayoría de las personas encontramos que necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos de la sabiduría de Dios
para resolver la crisis que estamos pasando, que a veces se refleja no solo en crisis emocionales, se refleja en crisis materiales, en crisis físicas, pero que nos afectan duramente, nos golpean. Y entonces tratamos de encontrar soluciones ya más allá de lo que nuestra mente es capaz de pensar o nuestro cerebro es capaz de pensar. Entonces, a eso se refiere con esto de lo que les decía. Ay, se me fue una lámina aquí, pero estoy regresando. Eh, entonces, dice que no planeamos completamente el sentido de nuestra existencia. Y disculpen, pero este micrófono creo que me está molestando un poquito. Eh, no planeamos el sentido de la existencia, sino que lo vamos descubriendo a medida que su búsqueda pueda nacer de esa tensión interna y no de un equilibrio interno, o sea, no de momentos de conformidad, de momentos de que no estamos, como quien dice, sin movernos ahí, disfrutando nada más, felices. No, a veces vienen de los golpes duros, de los golpes duros. Entonces, ¿qué necesitamos? En primer lugar, dice que necesitamos, fíjense bien, conocernos, conocernos de nosotros a nosotros mismos. El conocimiento de sí mismo, dice. Vivir el presente, integrarlo con el pasado y visualizar el futuro. Entonces, este conocimiento de nosotros mismos nos lleva a lo siguiente. ¿Nos lleva a qué? Nos lleva a aprender de nuestra propia historia, o sea, de nuestra propia experiencia. Saber ver los hilos conductores en las experiencias de la vida, en esas sincronicidades, descubriendo las huellas de Dios presentes en ella. Miren qué bonito. Y esto solo se logra con el discernimiento, haciéndolo claro en esa conexión divina, en esa meditación, oración que nos va hablando. Y también dándole espacio a Dios para que se revele, para que nos diga realmente qué decisión debemos tomar. Eso nos lleva a aprender, o sea, eso logramos aprendiendo a leer la propia historia. También nos lleva al descubrimiento de nuestra propia identidad. Somos hijos de Dios. ¿M? La identidad de un hombre y de una mujer se realiza en su proyecto de vida y viceversa. El programa va cincelando día a día y momento a momento la propia identidad en la medida que nos vamos dejando conducir y arrastrar por ese soplo del Espíritu de Dios. Vamos descubriendo nuestra propia identidad y llegamos a esa percepción y sentimiento de que somos verdaderamente hijos de Dios, porque su presencia está en nosotros y Él es nuestro creador. Y para conocer nuestra identidad, entonces nos descubrimos en los siguientes niveles. El nivel corporal, ¿verdad? Que incluye todas nuestras características físicas que nos hacen únicos. Pero también el nivel psicológico. Aquí la persona se define a partir de los propios talentos, dotes, las llamadas riquezas del ser que cada persona tiene. Tienes un sinnúmero de riquezas en tu interior y eso se refleja eh, en esos talentos, en esas habilidades. Ese es el nivel psicológico. Pero también tenemos el nivel ontológico. Este es el nivel de autoidentificación, donde se puede apreciar claramente la necesidad de vivir el discernimiento permanente. Y aquí podemos decir que se confronta el yo actual con el yo ideal. O sea, ¿qué soy en este momento y qué quiero llegar a ser? Esa identidad nos permite hacer esto. Entonces hay que descubrir esa identidad y hay
que afianzarla. A eso se refiere que para conocer a la propia identidad necesitamos el nivel corporal, el nivel psicológico y también el nivel ontológico. Bueno, este señor se llama Sensini, es un sacerdote que da clases en la Sorbona, creo que es. Y dice, este párrafo, lo que dice él me llamó mucho la atención y lo quiero compartir con ustedes. Nos dice, el conocimiento del hombre y su destino están profundamente ligados al conocimiento de Dios y de su voluntad creadora. Esto resume lo que hemos venido hablando. En otras palabras, dice, la identidad del hombre está escondida en Dios. Y dice, cuando Dios habla de sí mismo, habla de alguna manera también de nosotros, porque nuestra identidad está llamada a modelarse de manera correspondiente, casi complementaria a la suya. O sea, nos habla de la dependencia de Dios, que el conocimiento de tu destino está ligado a tu conocimiento de Dios y a la voluntad creadora que tiene Dios para ti. Pero esta frase a mí me encanta que dice, en otras palabras, la identidad del hombre está escondida en Dios. Miren qué belleza. La identidad del hombre está escondida en Dios. Ay, no, me llena tanto esta frase. Sí, y claro, nos dice que tenemos que cuando Dios habla de sí mismo, está hablando de nosotros, porque estamos siendo complementarios en Él. Entonces, también este conocimiento interior, este conocimiento o autoconocimiento nos lleva a la madurez humana. Dice, la madurez humana es ser sincero, pero también verdadero, y asumir las propias debilidades. Eso nos lleva a esta madurez humana y la libertad también. La libertad es la decisión de seguir la voluntad de Dios. Esa es la mejor libertad que podemos disfrutar dentro del libre albedrío que nos da nuestro Padre. Seguir la voluntad de Dios. ¿Mm? Es parte de el autoconocimiento. Bueno, entonces, ya terminando, les invito a seguir explorando lo que es la experiencia de una vida espiritual utilizando el discernimiento y otras herramientas también, ¿verdad? Como es la meditación y todo eso, sin olvidar la ayuda invaluable de esa chispa divina que nos habita, que nos ayuda a llegar a la sobrevivencia del alma y nos muestra el camino que nos conduce al Padre del Paraíso. Y quiero cerrar diciendo que mi voluntad sea hacer tu voluntad, tal como lo dijo Jesús. Padre, que mi voluntad sea hacer tu voluntad. Bueno, por ahora pues aquí nos quedamos. Tienen suficiente para reflexionar. Y nos vemos después con otro tema en el próximo sábado. Y también, pues, les recuerdo que Destellos, pues, es el programa para ti, para tu crecimiento personal, espiritual, en relación con el libro Durante y otras fuentes de sabiduría, que se transmiten desde Houston, Texas, a través de Durante Televisión y sus redes sociales, también por YouTube en Destellos con Lucy, todos los sábados a las 6 de la tarde, hora central de México. Y también los podcasts ahora están en ebook y Spotify, Amazon Music. Búscanos como lo mejor de Durante TV. Y aquí está el código que puedes enfocar con tu teléfono para ir a la página donde están grabados todos los programas de Destello. Y si no, pues claro, si solo me estás oyendo, pues entonces vas al link https dos puntos pleca pleca urantia.tv pleca destellos. ¿Mm? No te olvides, estamos en Urantia Televisión, como Destellos también, en Urantia Radio, en Destellos con Lucy en YouTube
en Destellos con Lucy en Twitch y en Destellos con guión bajo Lucy Fontecha Ferrari en Instagram. Bueno, mis queridos amigos, por ahora eso es todo. Los espero con puntualidad el próximo sábado para que nos demos otro banquete de conocimientos.